Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos al Futuro de Todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. En esta ocasión vamos a platicar con Elizabeth Marván. ¿Quién es Elizabeth Marván? Para aquellos de ustedes que no la conozcan, Elizabeth Marván es mujer de negocios tecnológicos, empresaria, experta en riesgos, especializada en la transformación digital, presidenta del grupo Risco, con H intermedia, Risco, y consultora externa del Banco Mundial, nada más y nada menos del IFC, del International Financial Corporation, ¿no? Experta en las implicaciones del cambio climático en las sociedades, en empresas y sus inversiones. Parte central entonces de El Futuro de Todo. Y vamos a platicar con ella acerca específicamente del cambio climático, México, Norteamérica, el mundo y las implicaciones sociales y productivas al respecto. Platícanos un poquito acerca de los riesgos financieros y el cambio climático, porque ahora se viene una nueva varias variables más, ¿no? La inteligencia artificial, las tecnologías, el Internet de las cosas, pero además también se nos viene encima el cambio climático, que parece que los seres humanos todavía no estamos convencidos de que hay cambio climático, ¿verdad? Y sí lo está viendo, y es gravísimo. Lo estamos viendo con las aguas, lo estamos viendo con las sequías, lo estamos viendo con la agricultura, lo estamos viendo en la ganadería, en muchas actividades humanas que francamente van a cambiar los ecosistemas que estábamos tradicionales a manejar los seres humanos para nuestro desarrollo y nuestra sobrevivencia. Platícanos cómo están viendo ustedes ahora los riesgos climáticos en el caso, por ejemplo, del país México. No solamente México como país, sino como parte del entorno norteamericano, ¿no? Claro que sí, Efrén. Fíjate que desde el punto de vista de lo que es el cambio climático, pues eso no es algo nuevo per se, tiene ya unas cuantas décadas, pero sí está siendo cada vez más patente. No era tan notorio, no era en general para la sociedad. Y en nuestro caso nosotros, como lo estamos viendo, dado que nuestro foco es con nuestros clientes son empresas, estamos viendo lo importante que es que todas las empresas nos fijemos en cuáles son los factores que están de alguna manera vinculados al cambio climático, que nos pueden generar ya sea un riesgo financiero o que también nos pueden dar la oportunidad de generar nuevo negocio. Porque eso creo yo que es lo más importante que a mí me gustaría resaltar, porque típicamente cuando hablamos de los riesgos climáticos, típicamente la mayoría de las personas piensa en pues el problema o lo adverso que puede ser un evento climático y los daños que puede causar, pero no necesariamente pensamos en la oportunidad de negocio o en la oportunidad de crear resiliencia para la empresa. Entonces nosotros que nos dedicamos precisamente a tecnologías aplicadas para la gestión de riesgos y la generación de oportunidades y competitividad en las empresas, nos damos cuenta que esta ola, esta conciencia está creciendo. Hay, por ejemplo, en Europa, en algunos países de Asia, en Estados Unidos, ya es muy fuerte la ola. Ya tiene una preponderancia bastante alta y ya prácticamente todas las empresas están haciendo algo. A lo mejor no todas con una madurez importante, pero sí están haciendo algo. En México y Latinoamérica tenemos menos interés todavía como sociedad. Pareciera no estar tan comunicado o tan consciente tanto el individuo como persona, como consumidor final, como las empresas per se, en todo el impacto
positivo o negativo que pueda causar un evento climático sobre la empresa, sobre sus ingresos o sobre su capital de trabajo, o de las ganancias o la eficiencia operativa que se puede generar si, por ejemplo, la empresa busca usar nuevas tecnologías para hacer, mejor uso de los datos, tener escenarios, prepararse, saber qué tipo de pólizas de seguro debe contratar, saber si hay alguna otra estrategia o plan de resiliencia que les sirva dependiendo de su actividad económica, ¿no? Entonces, como primera instancia, hasta ahí me gustaría hacer una pausa. Sí, el ser humano se pregunta siempre, en el caso, por ejemplo, del cambio climático, desde que yo recuerdo que fue la primera vez, hace como 35 años que llegó la primera advertencia acerca del daño que estábamos provocando los seres humanos sobre el cambio climático, porque el cambio climático hay que ser enfáticos en eso, ¿no? Hay siempre cambios climáticos naturales de la Tierra, o sea, la Tierra tiene per se cambios climáticos, pero además estamos acelerando cambios climáticos que no son normales, precisamente por el uso que hemos hecho del carbón, de los hidrocarburos y de otras sustancias como por ejemplo los gases como el freón, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo eso destruye las capas superiores de la atmósfera, como lo hemos visto con el caso del ozono, por ejemplo, y eso daña seriamente y compromete inclusive la sobrevivencia de muchísimas especies, entre ellas la especie humana. Sin embargo, me da la impresión que muchas empresas están buscando cómo inclusive aprovechar el cambio climático para poder todavía sacarle mayor ventaja a ese cambio climático con las tecnologías antiguas. Es decir, cómo aprovecho el derretimiento del Polo Norte para poder generar nuevos pasos de navíos que transporten mi petróleo hacia nuevos mercados, lo cual para mí es criminal eso. Esa es una parte. Pero la otra parte también es decir cómo me preparo para ofrecer nuevos productos, nuevos servicios a nuevos mercados que se están adecuando al cambio climático o que se están que están modificándose por el cambio climático, como es el caso de algunas nuevas generaciones que, por ejemplo, se vuelven más veganas, algo que no conocíamos. Yo por lo menos no conocía hace 20 o 25 años, y ahora el ser vegano pues es algo, parece muy regular entre los jóvenes, prácticamente como las vacas, alimentarse de puros vegetales, ¿no? Todo eso tiene que prepararse la empresa para poder adaptarse y ofrecer mejores servicios, mejores productos, mejor calidad a estos nuevos mercados. Sí, en efecto, Efren. De hecho, es bien importante que cada empresa vea cuáles son las alternativas que puede tener dependiendo de la actividad económica que sea, porque en primera instancia, pues obviamente identificar cuáles son los factores que generan más emisiones de este tipo de gases que van incluso calentando el planeta, ¿no? Pero por otro lado, como dices, o sea, en algunas regiones se está generando como un efecto positivo del cambio climático. Por ejemplo, va a haber en zonas de Estados Unidos y en general del norte de América, va a haber regiones que van a tener mejores condiciones para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas zonas se van a beneficiar de una mayor productividad. Pero va a haber otras zonas, sobre todo las más cercanas al Ecuador, algunas zonas que van a tener como mucho más adversidad, más sequías o más inundaciones, en donde obviamente la rentabilidad de lo que es, por ejemplo,
la industria de agroalimentos, que va a estar generando menos producto o por hectárea, o va a tener que invertir en semillas que son más resistentes a sequías, cosas por el estilo. Al final, lo importante en una empresa siempre es estar viendo, obviamente, cómo permanece, cómo continúa haciendo negocio, pero también cómo su rentabilidad y su ventaja competitiva pues va incrementándose, ¿no? Entonces, sí hay ya, con los avances tecnológicos, hay varios caminos en donde algunos tipos de empresas tienen una eficiencia operativa mayor, ¿no? De entrada pueden ahorrar en costo de energía a la hora de, por ejemplo, usar ciertos grids o redes de paneles solares. Ya está mucho más económica la inversión de paneles solares y la energía eólica también, comparada, por ejemplo, con otro tipo de energía. Pues ya puede haber una mejor competitividad, reducir costos de alguna manera, ¿no? Entonces sí es bien importante lo que dices, que pues sí, en efecto, con el deshielo va a haber estas rutas más fáciles para que van a reducir el costo de transporte, y al final realmente lo que pasa en el planeta no es digamos que no es a lo mejor como decías, no es que sea criminal o no, sino que es ¿no? O sea, el cambio climático ya está. Lo que necesitamos como empresas es adaptarnos, sí, por un lado tener mayor resiliencia, mitigarlo lo más pronto posible o lo más posible, pero sobre todo adaptarnos. Y la adaptación es el cambiar las actividades económicas, o sea, cambiar la forma en la que ejecutamos o realizamos las actividades económicas, buscar cómo, por ejemplo, los desperdicios son aprovechados y se genera energía a partir del desperdicio, o se genera algún otro tipo de producto. Hay reciclamiento, hay reuso, y lo que se le llama la economía circular, ¿no? Que puedas, en lugar de utilizar para producir, que utilices ingredientes nuevos, utilizas ingredientes usados y empiezas a tener rentabilidad, ¿no? Sí, ya hay empresas, por ejemplo, que pueden inclusive generarte energía a través de la basura, ¿no? De los desechos más increíbles, te pueden, inclusive de basura que no es regenerable por la naturaleza, ellos se encargan de con eso producir energía eficiente y por supuesto no contaminante. Sobre todo los franceses son muy buenos para eso, entre paréntesis. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Estamos platicando con Elizabeth Marván, presidenta y cofundadora de Risco, acerca de un tema central para nuestro país, para la sobrevivencia de nuestra sociedad y, por supuesto, de nuestras actividades productivas, tanto en México, Norteamérica, nuestra región natural integral y económica, así como en el mundo. Ustedes acaban de tener una jornada latinoamericana, ¿no?, de riesgos climáticos. Sí, esta conclusión principal que es que sí hay riesgos financieros que se derivan de factores climáticos, pero hay oportunidades de negocio que permiten que obviamente puedas cambiar tu actividad económica, la forma en la que haces tu actividad económica, y que al final estos riesgos clave impactan a todas las empresas, ¿no? A todas las personas y a los gobiernos. En el caso particular de las empresas, la razón por la que las impactan pues tiene que ver porque tenemos una interconexión de la actividad económica. Las empresas tenemos proveedores y tenemos clientes,
y se puede convertir, digamos que, o sea, es muy fácil conectar, ¿no?, todo lo que es la actividad económica. Y precisamente por esta interconexión es muy importante que haya colaboración a la hora de buscar cómo resolver las problemáticas del cambio climático y buscar mitigarlo, así como a la vez cada empresa ir buscando adaptarse. Obviamente esto también aplica para cada gobierno y cada persona, pero el foco de la jornada fue a las empresas, ¿no? Entonces, una primera conclusión fue que justo para que las empresas tengamos mayor incentivo, hay que convertir y hay que traducirlo a términos monetarios. O sea, ¿qué significan los riesgos financieros y qué significan las oportunidades en términos de dinero para, por ejemplo, mi empresa que es del sector agroalimentario o para mi empresa que es del sector turístico, etcétera, ¿no? Esa fue como una primera conclusión, ¿no? Una segunda conclusión que también es bien importante es que la participación del sector financiero es indispensable en todas estas actividades, porque el sector financiero es el motor que les da, digamos que energía a la economía, ¿no? Desde el punto de vista de los flujos de capital. Entonces, a partir de la COP26, que fue en 2021, la reunión esta que se hace cada año en donde se discute respecto a los temas de cambio climático, que fue en Glasgow, ahí el sector financiero como parteaguas se comprometió y ha estado ya a partir de ahí como muy intensivamente mandando capital a temas de cambio climático. Entonces esa parte fue un parteaguas muy importante y se comprometió a reducir sus emisiones de carbono netas, ¿no? Buscarlas llevar a cero en 2050. Al final, otras como parte también de las conclusiones es que hay más avances en las tecnologías y en la ciencia. Ya hoy se tiene mucho más claridad de qué cosas se pueden hacer para mitigar, es decir, aquello que ataca las causas que originaron el cambio climático, lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ya sabemos con todos los avances que ha habido en la ciencia y los análisis que se han hecho, ya sabemos qué se tiene que hacer. Y ya sabemos también que tenemos que trabajar en adaptación, es decir, cómo logramos que dado que la probabilidad de que haya un efecto climático adverso en algunas localidades es mucho más alta y está dada, no es algo que podamos nosotros modificar hoy en día, ¿cómo logramos mitigar el impacto, mitigar el daño, ¿no? Entonces hay varias cosas que se estuvieron platicando que obviamente dependen de cada actividad económica. Entonces, y en este sentido es, si no hacemos nada, ya ha habido estudios publicados de que si no hacemos hoy nada, en un tiempo vamos a tener pérdidas a nivel promedio por país del 20% del PIB. Sin embargo, si hoy empezamos a actuar de forma coordinada o de forma tangible hacia una meta de neutralidad de carbono, el gasto que tendríamos que hacer está entre 3 y 5% del PIB, ¿no? Entonces es una diferencia importantísima de que si hoy actuamos y vamos atendiendo esas oportunidades de negocio, pues realmente sí la inversión la tenemos que hacer hoy, pero no vamos a tener ese impacto o daño del 20% del PIB en unos años, ¿no? Entonces esa fue otro punto que se mencionó en la jornada que fue muy importante, creo yo. Entonces también ya un poco más hablando de específicamente qué están haciendo, por ejemplo, los bancos en México respecto a esto. O sea, la variedad de políticas hoy es bastante amplia, ¿no? Hay quien todavía no hace nada, hay quien ya tiene una política muy restringida y definida,
de que ya hay algunas actividades económicas que ya no va a fondear nuevos. Pero por ejemplo, ponos ejemplos que sean más translúcidos para nuestro auditorio. Por ejemplo, claro. Se llegó a hablar de instrumentos de castigo para aquellas empresas que no digamos se suban a la corriente del cambio climático. Me refiero, por ejemplo, desde negarles la entrada a ciertos mercados, a sus productos, hasta compensar la no participación en estrategias de cambio climático a través de bonos que sean especie de impuestos para que las empresas, a las empresas les cueste contaminar, les cueste financieramente contaminar. Claro. Mira, en el caso de México, que fue obviamente el caso más discutido, hay ciertas actividades económicas que algunos bancos ya no van a prestar. Bravo, muy bien hecho, muy bien hecho. Hay otros que van más, acompañan al cliente a decirle, bueno, te ayudamos y hacemos contigo primera estrategia de sostenibilidad. Son los menos. Hay otros bancos que no han realmente más que, digamos, que establecido un enunciado de sostenibilidad, pero ahorita todavía no está homogéneo. En el caso de Estados Unidos es otra historia. Ahí hay ya incentivos de descuentos de impuestos muy tangibles, ya con la ley que se publicó y que entró en vigor en este año. Te regresa en algunos casos hasta el 40% de los impuestos si adquieres, por ejemplo, maquinaria que se basa en energía verde, ¿no? Entonces ya hay esos incentivos fiscales para las empresas y para las personas individuales, ¿no? En consumo en casa, ¿no? También es importante mencionar que o sea, desde el punto de vista del otro lado, en la parte que mencionaba de los bonos, ya se crea mucho más mercado o mucho más profundidad del mercado, porque ya te garantiza, en el caso mexicano, todas las Afores ya están en sus, digamos que en su lista de productos, los bonos verdes. Les urge comprar bonos verdes, bonos azules, bonos de sostenibilidad, todo lo que son los bonos temáticos, ¿no? Y esto significa que si una empresa quiere fondear sus proyectos de sostenibilidad o de ajuste climático o de apoyo por ejemplo, a lo que es las granjas de pesca, etcétera, tiene esta opción de emitir un bono, ya sea verde, azul o algo por el estilo, y saber que lo va a comprar el mercado. O sea, están muy buscados. Entonces, eso, de hecho, una de las cosas que se mencionaba es que en Latinoamérica, México es el principal emisor, este año y el año anterior, ha sido el principal emisor de este tipo de bonos, ¿no? Entonces, eso pues ha posicionado a México en el resto del mundo como un país que está muy interesado en esto, ¿no? Ese es del lado de la emisión de poder atraer esos fondos. Entonces, eso es bien importante, porque ahora, ¿qué vamos a hacer las empresas para poder pues materializar, usar esos fondos y materializarlo en un beneficio concreto, en generar una nueva línea de negocio? ¿Y lo estás tú notando que las empresas están reaccionando por ese camino? Está empezando a ver ese despertar. O sea, sí vemos dentro del sector financiero algunos bancos ya muy activos. Pero las empresas, los clientes de los bancos, ¿los ves activos o los ves todavía lentos en el despertar? Algunos muy activos, hay muchas fibras, por ejemplo, que ya tienen emisión de estos bonos. La banca de desarrollo está muy, muy activa. FIRA ha sido un gran emisor y promotor de toda esta ola de soluciones de adaptación y mitigación
a todo lo que es la agroindustria, y FIRA siendo un fondeador de los intermediarios financieros, pues ayuda un montón. Hay algunas empresas como en la agroindustria, están empresas transformadoras de alimentos que ya tienen programas que generan ya sea ahorros o eficiencia operativa, o que se van directamente a reducir emisiones, ¿no? Sí, sobre todo porque ahí el cliente mismo les está exigiendo convertirse en empresas verdes, ¿no? O sea, la agroindustria mexicana prácticamente toda es exportadora rumbo a Estados Unidos, e inclusive a partes de Europa. Si no son verdes, simplemente sus productos no pueden entrar al país de exportación, ¿no? Sí, eso es bien importante, y también eso les va a llegar, o sea, eso ya en la agroindustria como que es el lugar a lo mejor más evidente, pero también les va a llegar en el tema manufacturero, porque justo los beneficios fiscales que está otorgando el gobierno americano a las empresas estadounidenses motiva a que las empresas busquen proveedores que también tengan un programa de reducción de emisiones. Entonces eso les permite, pueden crear este incentivo y esta como efecto de cadena hacia empresas en México, que en México tenemos una dependencia bastante fuerte del mercado americano, en cuanto a que ¿te refieres al mercado primario, agroindustria? Me refiero a la manufactura principalmente, que está, digamos, okay, la manufactura ya está armada. La manufactura que está hoy, de hecho, creciendo también con el nearshoring, va a sentir muy pronto esa presión. Bueno, ahorita que me estabas hablando, por ejemplo, de las fibras, sí, pues las fibras se están adecuando rápidamente, porque dentro de los requisitos de las empresas que vienen por nearshoring, pues está precisamente toda la parte verde, ¿no? Exacto. Entonces, o las fibras o las fibras se adecuan, o las fibras simplemente no funcionan. Pierde negocio, ¿sí? Pierde negocio. Entonces, creo yo que la parte reputacional y de presión del consumidor está empezando a ser cada vez más fuerte. En México y Latinoamérica no es tan fuerte como en Europa o como en algunos otros países, Estados Unidos, pero sí está ya empezando a crecer, y tiene ese efecto de que reputacionalmente, si no estás haciendo algo verde, pues puede ser que ya no te consuman. Todavía el consumo final, al menos a título ya de individuo, a lo mejor todavía no tiene una presión tan fuerte, al menos yo no la veo tan fuerte aún, pero sí está siendo cada vez más consciente la gente de qué tipo de productos consumimos y cómo se generan o se producen esos productos, ¿no? Entonces sí es bien importante. Y el tema que veo menos común es todavía, porque sí creo que falta compartir información, es en economía circular. Todo este tema de recibir, reciclar, reusar material de desperdicio, no nada más para generar energía, sino de la reutilización de los componentes. Por ejemplo, hay una empresa de origen estadounidense que se dedica a productos electrónicos y la automatización en casas, ¿no? De cómo aplicarse estos productos. Ya, pues, casi el 12% de sus ingresos provienen de la economía circular, porque recibe pues material viejo, ¿no? Material que ya no usas o equipo que ya desechaste, entonces ellos lo reciben y reutilizan partes, ¿no? Entonces esto todavía no es tan común, pero sí ya se están empezando a ver cada vez más uso de este tipo de cosas. Por supuesto, estos temas de los riesgos climáticos, de las implicaciones sociales, políticas, pero también económicas y para los negocios de nuestro país, que yo creo que son muy importantes para todos ustedes, y sobre todo para concientizar a cada uno de ustedes, o sea, los empresarios, y que ustedes pasen la voz con sus clientes, con sus amigos, proveedores,
en fin, con toda la cadena de valor, con todas las cadenas de valor, acerca de la importancia que tiene el tomar en cuenta el cambio climático. Cambio climático que no es desastroso al final de cuentas, sino que también tiene ventajas que nos pueden hacer ser más competitivos frente al resto del mundo, sobre todo en la región norteamericana, para competir junto con Estados Unidos y Canadá, con otras regiones como es la Unión Europea, y no se diga, por ejemplo, China, o la misma India, ¿no?, que también es un país bastante agresivo en su desarrollo, por más pobreza que tenga. Muchas gracias por lo pronto a Elizabeth Marván y a Risco por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de esta organización Risco, digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este programa de El Futuro de Todo. Para conocer más acerca de Risco y de Elizabeth Marván, también pueden localizar todos sus datos y localizarla a ella en LinkedIn, en Facebook, y aquí ponemos también el X o se acuerda usted Twitter, ¿no? Pero ahora es X de Risco, @Risco Group, para que ustedes tengan mayor facilidad de contacto con esta organización. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos aquí en El Futuro de Todo, con este tema que esperamos haya sido de su interés. La realización y producción de este programa, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.